Vamos a hablar de cannabis medicinal. Estamos en CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide, con su director Oscar Jiménez, y vamos a intentar entender qué es y cómo funciona el sistema endocannabinoide, algo que traemos nosotros dentro, de lo cual realmente nos han hablado muy poco. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros desde hace mucho tiempo estamos estudiando el cannabis medicinal, pero el cannabis medicinal ya lo terminamos de estudiar hace bastante tiempo. Y el conocimiento del cannabis medicinal es finito. Una vez que yo logré saber qué hace cada sustancia, después me tengo que preguntar para qué sirven esas sustancias. Y en realidad, ¿por qué nuestro cuerpo la recibe tan bien, ¿no? Como la pieza que falta de un rompecabezas? Porque nosotros somos el resto del rompecabezas, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a estudiar el sistema endocannabinoide específicamente, y dejamos de lado un poco el cannabis para entender cómo funciona el sistema endocannabinoide. ¿Y qué es el sistema endocannabinoide? En realidad es lo que nosotros consideramos lo que nos trajo hasta acá como especie humana. Porque el sistema endocannabinoide es el sistema plasmático del organismo humano. La ciencia médica y farmacología convencional estudia cómo accionar sobre mis órganos, mis huesos, mi piel, pero ese hueso, órganos, piel, soy el 30% de mi organismo. El 70% de mi organismo nos dijera que era agua. Bueno, no es exactamente así. En realidad el 70% de mi organismo es plasma. Y el plasma es el cuarto estadio de la materia. La materia se divide en líquido, sólido, gaseoso y plasma. Pero no me explican exactamente qué es el plasma. Y el plasma es, a diferencia del líquido, ¿cuál es la capacidad del plasma? La capacidad del plasma es transmitir energía, electricidad. Cuando yo el plasma lo encierro en un cuerpo, se produce toda una corriente eléctrica dentro de ese cuerpo. Ejemplo, la atmósfera es un plasma. Por eso cuando vemos una tormenta, vemos el desarrollo de la corriente eléctrica que se genera dentro de ese plasma. Claro. Entonces, mi organismo humano es 70% plasma. Bien, entonces, si yo no termino de encontrar el resultado que me da la medicina convencional, que ha logrado en los últimos centenios una mejora en el organismo, carne, hueso, piel, órgano, si yo no encuentro el resultado final ahí, lo puedo complementar entendiendo cómo funciona mi plasma. Claro. Y el plasma, ¿qué hace? Traslada en esa corriente eléctrica, traslada todas estas sustancias que son los endocannabinoides humanos. O sea, los endocannabinoides humanos están en mi plasma. Claro. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si yo me remonto al primer ser humano de hace 300.000 años, ese ser humano prácticamente tiene la misma célula que tengo yo en este momento. ¿Qué evolucionó del ser? En realidad evoluciona el plasma, no la célula. El plasma es el que me permite la adaptación al medio ambiente, y la energía que yo genero es como que mi organismo la divide en dos, ¿sí? Mitad de la energía sirve para mantener activos mis órganos. ¿Qué es los órganos? En realidad es el motor de mi sistema, que está puesto en una estructura, en una carrocería que es la estructura ósea. Cada uno de su función. Exactamente, y encerrado en un cuerpo de carne y piel. Al encerrar eso y tener el plasma dentro, el plasma genera la energía que necesito para poder vivir y trasladarme. Ahora, ¿ese plasma está directamente relacionado o es permeable totalmente a nuestras emociones? Efectivamente. Ahora, en otro momento vamos a explicar cómo funciona internamente, visualmente esto, pero justamente una parte de mi plasma trabaja para yo poder trasladarme en estado inconsciente, es decir, yo no me tengo que ponerme a pensar de que respiro, me muevo, eso lo hago en estado inconsciente y lo hace mi cuerpo.
El resto del plasma hace que yo me pueda interrelacionar con mi medio ambiente, adaptarme, ¿sí? E intercambiar información con otros seres, ¿sí? Entonces, el que se adapta y el que evoluciona es el plasma. Y eso me permite que yo evolucione como especie. Esa es la diferencia. Bien. Cuando sé cómo canalizar positivamente mi plasma, también lo puedo canalizar negativamente y es ahí donde se produce la enfermedad. Claro. Pero si yo logro canalizarlo positivamente, ahí empiezan los procesos de autocura, de autorregeneración y de autosanación. Sí, bien, yo decía esta cuestión de las emociones por esto que existe una relación directa entre la emoción y la enfermedad, y el canal sería entonces la vía de comunicación entre la enfermedad y la emoción, el plasma. Exactamente, es el plasma, es lo que nosotros hemos estudiado, y por eso, a partir de entender cómo funciona mi otra parte del cuerpo que no se tuvo en cuenta en la ciencia convencional, logramos un resultado altamente positivo. Y el cannabis es la única sustancia que se asemeja a ese plasma, por eso que encaja perfectamente cuando hay una alteración de la emoción. Sí, podría lograr, en realidad ese plasma se nutrió a partir de lo que yo heredé de generaciones anteriores para lograr la supervivencia. Podría encontrar cadenas o eslabones de esa cadena plasmática en muchas plantas. De hecho, la medicina china y la ayurvédica india trabajan con ese concepto. Trabajan sobre fitocannabinoides. Ahora, el grado de concentración y participación de sustancia que tiene la planta cannabis no la tiene ninguna otra. Es como que tuviera la misma cadena que tengo yo como especie humana, la tiene esa planta. Cuando voy y le pido prestado a la planta y compenso lo que yo no estoy haciendo, restablezco mi propia cadena. Claro. Y mi sistema empieza a funcionar nuevamente. Bien, bueno, más o menos la idea creo que llega a la gente, que se entiende cuál es la función del cannabis, cómo encaja dentro de nuestro organismo y por qué encaja tan bien y por qué puede ser una solución para muchos tratamientos, ¿no? Esa es la idea. Vamos a contarles a la gente entonces que estamos en calle Entre Ríos, 669, esto es CMSEC, hay un teléfono. 153, 145, 644. Bueno, Oscar, muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos con más Televida.